Cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 14 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación, tengo el privilegio de contar con la presencia del Pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Si es que le damos la bienvenida para nuestro tema de hoy. Pastor Boris, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Seguimos con el libro de nuestra querida hermana Gladys Ayala, de La Familia y las Naciones, uno de los mejores libros que he leído en toda mi experiencia de trabajar con familias, que son más de 25 años. He leído muchos libros, pero este libro realmente me impacta porque tiene un contexto muy latino, muy nuestro, y muy aplicable a las soluciones, muy aplicable para la sociedad. Creo que es uno de los vacíos que yo he experimentado en mi ministerio de estar trabajando con matrimonios durante muchos años, y es que el ministerio de las parejas casi siempre se centra en la pareja y en cómo mejorar su relación y todo eso. Entonces, casi que el propósito sería ayudarles a ser felices. Y no está mal si nos quedamos solo ahí. Yo creo que nos hemos quedado solo ahí. Y a raíz de leer este libro, me di cuenta que nosotros como familia somos los responsables de criar hijos tanto para la iglesia como para la sociedad. Y esa parte era la que yo, la verdad, les confieso, no entendía muy bien, que también había que que educar hijos para que lleguen a ser buenos ciudadanos. Entonces era una de las partes que nos habíamos perdido durante todo este tiempo de estar ministrando a los matrimonios. Entonces, por esa causa, este libro me impactó. Educación de nuestros hijos. Pues es un tema candente, después de que ya, tristemente, Code ya prácticamente se desenmascaró solo, haciéndonos saber que su posición frente al tema de la educación, ¿no? Nos damos cuenta que lamentablemente pues es un ente que está adoctrinando a nuestros hijos. Ahora, seamos honestos, esto no es ninguna novedad, ¿no? Para nosotros siempre lo supimos y siempre sabíamos que ya hace años en el colegio se sacó a Dios del colegio, en las universidades ni que se diga. Esa es la realidad y nosotros lo sabemos. El punto es que me parece que hemos sido un poco o muy demasiado, posiblemente, negligentes y poco participativos en este tema de la educación de nuestros hijos. Es más bien muy más fácil pensar que es más fácil tener hijos y que apenas nazcan al poco tiempo llevarlos a una guardería y luego al colegio, al kinder, prekinder, primaria, secundaria y luego a la universidad. O sea, prácticamente los padres hemos sacado las manos de la responsabilidad que tenemos como padres delante de Dios, estoy hablando delante de Dios, para educar a nuestros hijos en la cosmovisión bíblica, en los principios bíblicos. Entonces el resultado de esta no participación como padres, de nuestra responsabilidad, del abandono de nuestra responsabilidad como educadores, pues ahí tenemos una sociedad con una mentalidad socialista, asistencialista,
y estatista. Creo que poco a poco los colombianos estamos cambiando, por así decir, de Dios. Ya el Dios de la Biblia prácticamente no tiene mucha vigencia en la mayoría de los corazones de los colombianos. Hemos creado un Dios llamado Estado, el gobierno. Nuestra mirada está en el gobierno. A ver, ¿cómo el gobierno hace para solucionar mis problemas? ¿Cómo es que el gobierno hace para solucionar los conflictos? Y estamos esperando que el gobierno ponga las soluciones que en realidad le pertenecen al ciudadano y en este caso, pues a los padres de familia. Queremos educación gratis, queremos que todo se nos solucione, pero cuando queremos educación gratis, pues ahí están las consecuencias. Vemos a gente inescrupulosa que está en el poder y que sencillamente son unos descarados, ya no tienen, como decimos, son polillas porque no tienen sangre en la cara, ya lo dicen abiertamente, pues la verdad es que no están educando a nuestros hijos, los están adoctrinando. O sea, y obviamente, por esa razón, nuestros jóvenes tienen una mentalidad socialista, ¿no? Una mentalidad que nos está llevando poco a poco al desastre de nuestra nación. Qué tristeza sería que Colombia caiga en manos del socialismo. Eso sería una tristeza enorme. Pero preguntémonos de quién es la responsabilidad. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 para adelante, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea que los filisteos se encargaron de acabar con los herreros para que los israelitas no tuvieran que fabricar sus lanzas ni sus espadas. Entonces, cuando sus asadones o sus hoces o sus hachas tenían que ser amoladas, afiladas, entonces ellos tenían que descender donde los filisteos para que los filisteos le pusieran filo a sus herramientas de trabajo. Muy interesante, ¿no? Dice, para lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, en el versículo 20, para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y además tenían que pagar para que hagan ese trabajo. Era obvio, ¿no? Había que pagar. Pero es muy triste que había que pagar. Y era un pin para las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Muy interesante. Entonces los israelitas tenían que descender a los filisteos para que les afilaran el hacha, el asadón y además tenían que pagar por ese trabajo que los filisteos hacían. Ahora vamos a cambiar por un momento para poder entender lo que quiero transmitir en esta tarde. Vamos a cambiar el punto de los asadones y las hachas y el otro es las rejas del arado y el hoz o la hoz por nuestros hijos. Los padres son responsables de sacarle filo a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando crezcan, ellos puedan ejercer su rol de ciudadanos, que tengan un filo, pero ¿cuál filo? El filo de la doctrina cristiana, el filo de la educación cristiana, el filo de los principios bíblicos, el filo de la honestidad, de la transparencia, de ser genuinos, de ser respetuosos, de ser hombres de bien. Lamentablemente, en esta historia se cuenta que los israelitas, como no tenían, escuchen bien, no tenían herreros, vamos a suponer que los herreros son los educadores o los padres, ¿sí? Para sacarle filo
a las herramientas, pues les tocaba descender a los filisteos. En este caso, para nosotros se nos ha hecho muy fácil descender a los filisteos y entregar a nuestros hijos para que los filisteos le saquen filo. ¿Qué querría decir esto? Para que puedan entender lo que quiero transmitir. Que nosotros entregamos a nuestros hijos a una educación secular, para que el secularismo, el socialismo, las ideas progresistas y todas las ideas de la ideología de género afilen a nuestros hijos. Que en su mente tengan afiladas estas ideas. Y cuando tú escuchas, cuando tú hablas con un joven, es muy triste ver que sus ideas están afiladas con el socialismo, con el progresismo, con las ideas progresistas, con la ideología de género. Es muy triste. Es muy triste conversar con los jóvenes y que ellos estén manifestando sus dudas en cuanto a cómo Dios ve el sexo. Nosotros sabemos a través de la Biblia que Dios ve el sexo de una sola manera, hombre y mujer, y para de contar. Ahora, si realmente quieres certificar que lo que Dios dijo es verdad, porque es verdad, y no estamos poniendo en tela de juicio lo que Dios dijo, lo que para muchos dice, pero Dios lo dijo, es como que Dios, ¿quién es Dios, no? Bueno, la misma ciencia lo corrobora. Si una mujer se cambia de sexo, entre comillas, y se vuelve hombre, todo su cuerpo está diciendo, aún cuando llegue a morir, si le haces un análisis y se quema, por decirte, su cuerpo, ya no sabes si era hombre o mujer, pero haces un análisis, metes su ADN en un laboratorio y el laboratorio va a decir, esta persona era mujer. No importa que, entre comillas, se haya cambiado su sexo. Entonces, nosotros como cristianos vemos hombre y mujer. Pero es muy triste ver a los jóvenes ahora que ya no están seguros. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no están seguros? Pues que nosotros como padres hemos entregado a nuestros hijos, a los filisteos, a los paganos, a aquellas personas que no temen a Dios, para que ellos saquen filo a la mente de nuestros hijos. Obviamente, el filo que los filisteos sacan es un filo pagano, es una mentalidad pagana, es una mentalidad sin Dios. Ese es el problema. Cuando tú hablas con un joven y dice, el gobierno tiene derecho de darme, y no sé dónde en la Biblia dice que el gobierno tiene derecho de dar nada. El gobierno instituido por Dios solamente tiene estas funciones de castigar al malo, defender al que hace lo bueno, cuidar la propiedad privada, la libertad y la vida. Eso es todo. No es nada más. Pero nosotros cada vez entregamos más poder al gobierno a tal punto que ahora nuestros jóvenes salen a las calles a romper, a quemar, etcétera, porque creen que el gobierno es el que tiene que solucionar eso. Y cuando tú les preguntas, tú no puedes plantear una nueva solución. ¿Qué solución planteas? Su mirada es, el gobierno está mal, vamos a quitar este gobierno y vamos a poner a otro. Y es la misma cosa, ¿no? Porque son personas que no temen a Dios. Son personas que quieren el poder solamente por tener el poder para beneficiarse a sí mismos y beneficiar a los que están con ellos. Y el pueblo siempre va a terminar siendo pobre. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos abandonando nuestra labor de educadores y dejamos que los colegios, las universidades saquen filo a nuestros hijos en su mente. Nuestros hijos han perdido el filo del evangelio, el filo que debieran tener de la honestidad, de la transparencia, de la rectitud, de amar la justicia, de ser temerosos de Dios. Han perdido el filo, porque en la universidad tristemente les enseñan que Dios no existe.
Les enseñan ideas contrarias a la palabra de Dios. A tal grado que muchos de los jóvenes llegan a la conclusión y dicen, después de 3, 4 años que están en la universidad, llegan a la conclusión, después de haber estado en una iglesia y haber crecido en una iglesia cristiana y de haber escuchado quién sabe cuántas enseñanzas, terminan diciendo, Dios no existe. Porque nosotros como padres, tristemente, hemos entregado nuestras hachas para que los filisteos las afilen. Hemos entregado nuestros hijos a los filisteos para que los filisteos afilen la mentalidad de nuestros hijos. Ahora, leeremos un poco más porque es muy triste luego. Dice en el 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. O sea que en el día de la batalla no habían espadas en Israel. ¿Por qué? Porque sencillamente no nos hemos preocupado de tener un buen herrero que saque el filo de la mente de nuestros hijos. O sea, hemos dejado nuestra profesión de herreros. Dijimos, no, ese trabajo que lo hagan los paganos, que lo hagan los filisteos. El trabajo es demasiado molestoso, quita demasiado tiempo. Yo tengo que salir a trabajar. Entonces, eso no tiene sentido. O sea, para eso están los profesores. Para eso están los profesores. No todos los profesores son malos, gracias a Dios. Pero mientras esa institución, mientras ese ente esté en manos de FECODE, con personas como las que están ahora dirigiendo ese organismo, tristemente no hay ninguna esperanza para que nuestros hijos sean bien educados. Están siendo bien adoctrinados, que es diferente, ¿sí? Entonces, tendremos cuidado con eso, nos sacudiremos. Por favor, amados, no podemos seguir permitiendo que nuestros hijos sean educados en el paganismo, donde definitivamente Dios no existe. Hace el 2010, si no me equivoco, 2010 o 16, ya no recuerdo bien, creo que fue el 10 de agosto del 2016, me parece. Salimos a las calles marchando porque decíamos, somos abanderados por la familia, no te metas con mis hijos. Le dijimos a la ministra de Educación, Gina Parodi, porque ella quería introducir a los colegios las cartillas de la ideología de género. Y claro, por supuesto, en esa época nos enojamos, nos indignamos y dijimos, ¿cómo es posible que se metan con nuestros hijos mientras nosotros confiamos y los llevamos al colegio? Resulta que ahora quieren enseñarles la ideología de género y con qué permiso, con qué consentimiento. Y nos enojamos, pero también quiero que sepan que nos enojamos, nos molestamos, nos indignamos por esa decisión que se quería tomar y salimos a las calles en protesta. Y quiero recalcar enfáticamente que no hubo necesidad de quemar buses, ni de pintar casas, ni quemar carros, ni buses, ni romper vidrios, nada, no hubo necesidad de hacer nada de eso. Porque creo que el ciudadano tiene derecho a salir a marchar, a protestar por algo que está indignado. Esa es una de nuestras defensas y nuestra forma de protestar. Eso es verdad, la Constitución lo aprueba, pero en ningún momento la Constitución aprueba que tú salgas a quemar bancos, a romper vidrios, a quemar buses de Transmilenio o de la empresa de servicios, o taponar las vías para que el alimento no llegue. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nuestros valores están tergiversados.
Les lavaron el cerebro a nuestros jóvenes. Tristemente, ahora ellos creen que son los héroes y hay que aplaudirles por lo que están haciendo, porque ellos están convencidos y probablemente genuinamente están convencidos de que son nuestros héroes y que están salvando al país. Nos salvaron de que el proyecto de ley de la reforma tributaria no saliera. Nos salvaron del proyecto de la salud. Pero nosotros nos damos cuenta, los que pensamos y miramos un poco y razonamos un poquito, solo un poquito, no estoy hablando de que somos sumamente inteligentes, no. Solamente miramos a Venezuela, miramos a Chile, miramos a Ecuador, miramos a Bolivia, miramos a Cuba y nos damos cuenta que eso se repite tal cual. O sea, tal cual, igualitico, esa es la agenda de la izquierda, que quiere tumbar el gobierno para ellos entrar, ser los grandes salvadores de la patria y quieren ser aplaudidos y quieren que reconozcamos que son los héroes de nuestra nación, que nos están salvando. Amados, el socialismo es como salir de la sartén y tirarse al fuego. Yo no estoy aplaudiendo la corrupción, estoy en contra de la corrupción. Pero tampoco puedo culpar al gobierno. Yo no puedo decir, es que el gobierno es el culpable de todo. Sí, es culpable, sí. ¿Hay corrupción? Sí. Eso es verdad. Pero, ¿quién es el responsable de esa corrupción? El responsable directo de ese tipo de educación que han recibido estas personas somos los padres de familia que hemos abandonado nuestro rol protagónico de ser educadores y hemos entregado a nuestros hijos a una educación secular donde Dios no existe. Y el resultado de lo que estamos viendo de ese tipo de educación es anarquía. Todo el mundo hace lo que bien le parece, lo que le da la real gana. Cada uno evalúa desde su punto de vista si esto está bien o esto está mal. Entonces, la verdad ya no es absoluta, sino que es relativa, depende del punto de vista, depende de quién lo dice, etc. Entonces, el posmodernismo ha sacado a Dios del pensamiento, del razonamiento. Dios ya no existe. Las ideas progresistas, lo mismo. Cuando decimos ideas progresistas, no tienen nada de progreso. No tienen nada, absolutamente nada. Son ideas falsas, sin sentido, huecas. No tienen fundamentos sólidos donde poder apoyarse. Es una exaltación desmedida de las emociones. Desmedida. O sea, ya no hay medida. Si hoy tú te sientes ser un caballo, pues puedes salir a relinchar al patio y ya, y decir que eres un caballo. Y la gente tiene que aplaudirte además y decir, wow, qué tremendo, ¿no? Wow, qué increíble. Este hombre está atrapado en un cuerpo de hombre cuando en realidad es un caballo. Wow, hay que aceptarlo ahora como caballo, ¿sí? Pero exaltamos esas ideas ilógicas, estúpidas, podemos decir, no tiene ningún sentido, la razón, solamente la razón lo rechaza, pero nos han hecho creer en un adoctrinamiento sistemático de muchos años. Nuestros jóvenes están atrapados en esas ideas. Y entonces ellos piensan que lo más altruista que puedes hacer es aceptar a estas personas y no rechazarlas. Y en cierto sentido, pues, tienen razón, pero no tienen ninguna razón cuando quieren imponer estas ideas a través de la educación. Y claro, el gobierno quiere tomarse la educación porque detrás de cada gobierno hay una filosofía de educación. La educación sostiene la filosofía que el gobierno quiere mantener para subyugar a los ciudadanos. La educación es un elemento muy clave en la historia de la humanidad.
Y pareciera que nosotros como cristianos no hemos entendido esto. Y hemos abandonado con una facilidad pasmosa que otras personas se hagan cargo de la educación de nuestros hijos. Y en algunos casos hasta pagamos, como relata la palabra, que pagaban para que les afilaran el hacha o el asadón o el hoz. Y nosotros pagamos para que gente sin escrúpulos, gente que no es cristiana, gente que no tiene ningún temor de Dios, eduquen a nuestros hijos. ¿El resultado cuál es? El resultado es sencillo. El resultado es que ellos afilan la mente de nuestros hijos en una filosofía pagana. Pagana quiere decir sin Dios. Ya en esa educación Dios no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver nuestros ojos, nuestros rostros a Dios, nuestros corazones a Dios, en señal de arrepentimiento y decirle, Señor, perdónanos porque hemos abandonado nuestro rol protagónico de ser educadores de nuestros hijos. Perdónanos, porque el resultado, tristemente, de lo que estamos viviendo como nación es eso, haber abandonado la educación de nuestros hijos. Nosotros como padres somos los llamados a educar a nuestros hijos. No el gobierno, no FECODE, no la universidad. Nosotros somos llamados a educar a nuestros hijos. Voy a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 al 9. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que les hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Esa palabra se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 al 9. ¿De quién es la responsabilidad? Pues de los padres, amados. Ahora, una nación no es sabia ni inteligente cuando saca a Dios de la educación. Una nación es necia, tonta, y es entregada a la anarquía, al desorden, a la tiranía, a gobiernos déspotas que quieren esclavizar a los ciudadanos. Porque no es que van a erradicar la pobreza, queridos hermanos. No, ya sabemos lo que ocurre, ya sabemos lo que ocurrió en Cuba, ya sabemos lo que ocurre en Venezuela. Algunos se enriquecen y los demás quedan pobres. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, no hay otra realidad. Entonces, no es que van a erradicar la pobreza. La pobreza no es un estado físico solamente. La pobreza es un estado mental también. Voy a terminar con esto que les voy a contar. En esta época de la pandemia, venía un joven a mi casa. Joven. Yo no creo que más de 18 años. Muy joven. Venía y nos pedía alimento porque pues estaba sin trabajo y todo eso. Y claro, imagínense en época de pandemia, pues nos movió el corazón y cada vez que venía le dábamos. Y tratábamos de hablar con él, de llegarle con el evangelio, pero bueno, él seguía viniendo y
Y un día nos hicimos la pregunta y dijimos, no creo que estemos haciendo bien. Estamos fomentando en el corazón de ese joven una dependencia de nosotros. Entonces, cada vez viene y nos pide comida. Entonces, yo me propuse hablar con él y decirle, mira, no creo que esté haciendo bien en darte el alimento todo el tiempo. Más bien vamos a hacer un cambio. Le dije, te voy a dar trabajo, quiero que vengas y me limpies el andén, me quites la basura de los, donde están los arbolitos, no recuerdo cómo se llama, y yo te voy a pagar por eso. Vamos a llegar a un acuerdo y yo te pago por eso o yo te doy un mercado a cambio de eso. Ahora, ese trabajo yo lo hacía y no me pagan por hacer eso, pero yo quería crear en él un sentido de dignidad, de decir, bueno, es verdad, soy joven, puedo trabajar. Y yo le decía, mira, tú puedes hacer lo mismo conmigo y puedes hacer lo mismo con el vecino y en vez de estar pidiendo y mendigando, tú puedes ir y trabajar. Yo creo que la gente se va a alegrar si tú haces eso. Entonces él me dice, ¿cuándo vengo? Uy, yo dije, wow, qué tremendo va a venir. Interesante. Yo dije, gloria a Dios, qué bien. Y le dije, ¿cuándo puedes venir? Y él me dice, el domingo tengo tiempo. Y le dije, el domingo por la tarde, porque en la mañana yo no puedo. Entonces él me dice, sí, el domingo en la tarde yo estoy aquí a las 2 de la tarde. Oh, wow. ¿Y qué creen que pasó? Pues sencillo, no vino. Pero después de una semana que no vino, volvió a tocar la puerta y era él. Entonces, yo bajé y le dije, ¿qué pasó? No viniste el domingo, te esperé. Ah, es que mi mamá se enfermó y entonces me echó el cuento. Yo le dije, bueno, entonces me da la impresión que tu mamá ya está lista porque otra vez has vuelto a salir y entonces, ¿por qué no vienes mañana? Y no me contestó nada. Me miró y se fue. ¿Y ahora qué creen que está haciendo? Pues yo no entiendo. Yo pensé y dije, seguramente no va a volver más este muchacho. Pero con la misma cara que venía antes, sigue viniendo a tocar el timbre. Obviamente, yo ya no le doy. Yo dije, no, no te voy a dar. Hemos quedado en que me hagas un trabajo y yo a cambio de eso te doy. Porque tienes que entender que el que no trabaja, que no coma. Eso dice la palabra. Y tú no estás queriendo trabajar. Entonces, eso se llama negligencia. ¿Por qué tienen esa mentalidad? Porque la pobreza no es solamente un estado físico, es un estado mental. Y tristemente, nuestra sociedad está así, siempre extendiendo nuestra mano al gobierno, a ver si el gobierno soluciona mis problemas. Hemos cambiado de Dios, amados. Ahora nuestro Dios es el Estado, el gobierno. Tenemos una mentalidad estatista y una mentalidad de pobreza. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vuelvo y repito. Hemos abandonado la educación y hemos entregado la educación a gente que no teme a Dios, gente pagana, que no le importa si tus hijos van a ser educados, pero sí les importa que sean adoctrinados. He dicho, Dios salve a Colombia. Buenas tardes y espero que nos veamos el próximo lunes. Estás escuchando la mejor opción para acercarte al Padre. Hola.